En el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Mi vida, antes de aquello, era una secuencia de números y coordenadas. Un ritmo constante. El zumbido del equipo en el laboratorio de sonar era mi latido. Días, semanas, meses, todos iguales, mapeando el lecho marino con una precisión casi obsesiva. Aquello era el Odyssey, un buque de investigación, y yo, el cartógrafo principal, pasaba la mayor parte de mis turnos encorvado sobre las pantallas, descifrando los contornos silenciosos del abismo. Estábamos en una zona del Atlántico que algunos llaman el Triángulo de las Bermudas, una región que se nos había encomendado explorar con especial detalle, precisamente por su fama. Pero para mí, era solo una cuadrícula más en el mapa, llena de datos a procesar, de anomalías a clasificar como fallos de sensor o formaciones geológicas conocidas. La rutina era un escudo, una armadura contra cualquier idea de lo inexplicable. Recuerdo la hora exacta, las 03:17 de la madrugada. El café ya frío en mi taza. La única luz venía de las pantallas verdes y azules, proyectando un brillo fantasmal en mi rostro. Estábamos trazando una sección del fondo que, según los registros, era relativamente plana, una llanura abisal sin grandes rasgos. Pero entonces apareció una línea, una forma. Al principio pensé que era una interferencia, un eco fantasma, una protuberancia casi perfecta, de varios kilómetros de diámetro, que se elevaba abruptamente. Demasiado abrupta. El software de corrección intentó suavizarla, pero la silueta se mantuvo firme, nítida, demasiado definida para hacer ruido. Pasé los dedos por el teclado, reajustando los parámetros, aumentando la resolución. La forma no solo persistió, sino que parecía vibrar. No era un pico, ni una fosa. Era una geometría que desafiaba la lógica tectónica, una estructura que no encajaba en ninguna tabla de clasificación geológica que yo conociera. Mi respiración se aceleró, pero me aferré a la lógica. Un error del transductor, me dije. O quizás, solo quizás, una formación volcánica inusualmente simétrica. Pero mi instinto, esa parte de mí que vivía de la precisión, ya sabía que eso no era verdad. El turno de la jefa de expedición, la comandante Eva Rostova, comenzaba a las 6. Yo no podía esperar. Con los ojos todavía pegados a la pantalla, llamé a su camarote. Su voz, áspera por el sueño, resonó en el intercomunicador. Le expliqué lo que veía con la voz más calmada que pude reunir, intentando sonar profesional, no alarmista. Ella, con su habitual escepticismo, me interrumpió. ¿Otro monstruo en el sonar, Marcos? Ya te dije que la última vez fue un banco de peces gigantes. Revisa el historial de mantenimiento de los transductores. Probablemente un fallo de fase. Colgó. Su incredulidad era una pared, pero yo no podía simplemente ignorarlo. La forma seguía ahí, en el centro de la pantalla, una mancha oscura y definida contra el azul profundo del fondo. Lo más extraño era que, al ajustar el rango del sonar, la estructura parecía cambiar de forma, como si se adaptara a la escala, manteniendo una proporción inquietante. No era estática, se retorcía. No era una montaña submarina. No era nada que hubiera visto antes. Dejé el laboratorio por un momento solo para estirar las piernas, para despejar mi mente. Necesitaba aire, aunque fuera el aire reciclado del Odyssey. Caminé por el pasillo de acero, el olor a diésel y salitre impregnando el ambiente. Cuando regresé, la imagen seguía allí, pero ahora el plotter, esa impresora de mapas que escupía rollos de papel térmico, había comenzado a imprimir. Un mapa que no le había ordenado. Una sección del lecho marino con la anomalía en el centro, pero distorsionada, como si la impresora misma estuviera bajo algún tipo de estrés. El papel salió caliente, y noté un ligero cambio en el tono del blanco, casi un tinte amarillento en la zona del dibujo. Lo arranqué con un tirón, sintiendo la textura ligeramente grasosa del papel. No era un error de tinta, era algo más. Algo que había sido depositado sobre la superficie, un residuo casi imperceptible. Lo acerqué a mi nariz.
Un olor débil, salado, pero con un matiz metálico y algo orgánico. Como algas podridas, pero más denso, más antiguo. Guardé el mapa en mi bolsillo, el calor del papel aún palpable contra mi muslo. Trabajaba con números y coordenadas, mi vida era la lógica. Pero lo que el sonar me mostró y lo que me hizo sentir no tiene lugar en ningún mapa conocido. No hay números para eso. La comandante Rostova finalmente bajó al laboratorio unas horas después. Su rostro aún con la marca de la almohada, pero con su uniforme impecable. Observó la pantalla, frunció el ceño. ¿Sigue esa cosa ahí?, preguntó, su voz teñida de una impaciencia que intentaba disimular. Le mostré el mapa impreso señalando la extraña distorsión y el residuo. Ella lo tomó, lo examinó con un gesto de disgusto. Marcos, esto es un fallo del plotter. El papel se ha atascado, o el cabezal está sucio. Y el olor es el aire viciado de aquí abajo. Estás cansado. Me ordenó reiniciar todo el sistema de sonar, desde los transductores hasta el software de procesamiento. Obedecí. El proceso duró casi 1 hora, un reinicio completo. Cuando el sistema volvió a arrancar, la pantalla parpadeó, se estabilizó, y ahí estaba, la misma forma. Quizás un poco más nítida, un poco más grande. Rostova se quedó en silencio, su escepticismo por primera vez no inquebrantable. Se acercó a la consola, tecleó algunas órdenes, verificó los parámetros de calibración. Todo estaba en orden. «Marcos, ¿estás seguro de que no hemos derivado?», preguntó, su voz ahora más baja, casi un susurro. Negué con la cabeza. «El GPS está perfecto, comandante. Estamos justo donde se supone que debemos estar». En ese momento una alarma suave comenzó a sonar en el puente. Era el sistema de navegación. Rostova se puso tensa. «¿Qué demonios pasa ahora?». Subimos al puente. El oficial de guardia estaba pálido. «Comandante, el piloto automático está intentando corregir el rumbo, pero no hacia el punto de ruta. Hacia atrás», señaló el mapa digital. La línea de rumbo se desviaba, apuntando directamente a la anomalía que yo había detectado. No era un error aleatorio, era una dirección precisa, una atracción. El Odyssey estaba siendo empujado, o guiado, hacia la cosa en el fondo. El capitán, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, tomó el timón. «No hay manera», gruñó, forcejeando con los controles. Es como si el timón estuviera pegado. La nave lentamente empezó a girar, la proa apuntando hacia el punto en el mapa donde la anomalía esperaba. El aire en el puente se volvió pesado, espeso, casi tangible. No era solo miedo, era una sensación física, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa. El capitán y el oficial de guardia lucharon con los controles durante lo que parecieron horas, pero el Odyssey siguió su curso, lento pero inexorable, hacia la anomalía. La comandante Rostova, con los labios apretados, regresó al laboratorio conmigo. Su rostro ya no mostraba escepticismo, sino una mezcla de confusión y una incipiente preocupación. «Marcos, ¿hay alguna forma de que esta cosa esté afectando nuestros sistemas? ¿Algún tipo de campo electromagnético inusual?». Yo negué con la cabeza. Nunca he visto nada así. Las lecturas de los magnetómetros son normales, pero el sonar. Señalé la pantalla. La forma había crecido, llenando una porción considerable de la pantalla, y ahora, al acercarnos, no era solo una silueta. Podía ver lo que parecían ser escalones o terrazas, pero con ángulos imposibles que se retorcían sobre sí mismos. No era una formación natural, era una estructura, y entonces lo oí. Al principio lo atribuía al zumbido constante de la maquinaria, a la fatiga auditiva. Un sonido bajo, como un arrullo distante, que se filtraba a través del blanco ruido del sonar. Me puse los auriculares, ajusté el filtro de audio. El sonido se hizo más claro, más cercano. No era un arrullo, era una voz. Distorsionada, acuática, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un pozo a través de una gruesa capa de agua. Era un murmullo, ininteligible al principio, pero con un timbre que me heló la sangre. Rostova se dio cuenta de mi expresión. «¿Qué oyes?»,
preguntó, su voz tensa. Le tendí los auriculares. Ella se los puso, y su rostro se contrajo. Sus ojos se abrieron, fijos en la pantalla del sonar. El murmullo se volvió más fuerte, y de repente una palabra, ayuda, luego otra, perdidos, eran voces. Voces humanas, pero ahogadas, arrastradas, como si el agua les hubiera robado el aire y la forma. Rostova se quitó los auriculares de golpe, con la mano temblorosa. ¿Qué demonios fue eso, Marcos? Su voz apenas un suspiro. Sonaba como un mensaje de auxilio. Pero no era un mensaje de auxilio reciente. La calidad del sonido, la forma en que se distorsionaba, sugería algo mucho, mucho más antiguo. Algo que había estado bajo el agua durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Aquellas voces, fragmentadas y desesperadas, eran ecos de tragedias olvidadas, susurrando desde las profundidades, atrayéndonos. Las voces se intensificaron. No eran solo murmullos, eran fragmentos reconocibles de llamadas de auxilio, de gritos de desesperación, de nombres pronunciados en pánico. Se repetían en un bucle infernal, superponiéndose, creando una cacofonía que perforaba el alma. Rostova ordenó apagar el sistema de audio del sonar, pero las voces no cesaron. Se filtraban, de alguna manera, a través de las paredes del laboratorio, a través de los sistemas de ventilación, como si el sonido mismo se hubiera vuelto físico, impregnando el aire. El capitán llamó, su voz ronca. «¡Comandante! La presión del casco. Los sensores están marcando un aumento anómalo. Es como si estuviéramos descendiendo, pero no lo estamos haciendo. Es la densidad del agua. Es como si se hubiera vuelto más pesada». Miré por la ventanilla del laboratorio, la pequeña portilla de cristal blindado que daba al exterior. El agua, normalmente de un azul oscuro brillante, se había vuelto opaca, casi negra, y parecía más espesa, como si el Odyssey estuviera navegando a través de una melaza gigante. No había burbujas, no había corrientes, solo una inmovilidad viscosa. De repente, el plotter de sonar, el mismo que había impreso el primer mapa anómalo, cobró vida por sí solo. Sin ninguna orden mía, comenzó a imprimir de nuevo. Esta vez, la imagen era aún más grotesca. No era un mapa. Era una maraña de líneas, de ángulos imposibles, de formas que se retorcían y se unían en un patrón que no tenía sentido geométrico, pero que, de alguna manera, sugería una estructura tridimensional, una torre, una espiral, algo que se elevaba desde el fondo. Y el papel no era solo amarillento. Ahora, una sustancia gelatinosa, de un color verde oscuro, resumaba de los bordes del dibujo, goteando sobre la bandeja de salida. Olía a salitre, a óxido y a algo más, algo putrefacto y dulce a la vez, como carne en descomposición mezclada con petróleo. Tomé un trozo de papel, sintiendo la sustancia pegajosa y fría en mis dedos. Era densa como moco de mar, pero con una consistencia más firme. La comandante Rostova observaba, sus ojos fijos en la sustancia. Su rostro estaba pálido, su boca entreabierta. «Marcos, ¿qué es eso?» Mi voz era apenas un susurro. «No lo sé, comandante, pero no es tinta. No es de aquí». La sustancia pulsaba débilmente, como si tuviera vida propia, un eco de la cosa que nos atraía desde las profundidades. El miedo ya no era una emoción abstracta, era algo que podía tocar, oler y que se pegaba a mis dedos. Las horas siguientes se desdibujaron en una pesadilla húmeda y ruidosa. El Odyssey seguía su rumbo forzado, la presión en el casco aumentando, los sonidos de las voces ahogadas resonando en cada rincón del barco. La tripulación, antes disciplinada, comenzó a mostrar signos de quiebre. El cocinero, un hombre corpulento y jovial, fue encontrado en la despensa, acurrucado en un rincón, balbuceando sobre sombras en el agua y ojos que miran desde el abismo. Varios marineros reportaron haber visto formas moviéndose justo debajo de la superficie del agua, sombras alargadas que se deslizaban junto al casco, a veces con un brillo tenue, como bioluminiscencia, pero no eran peces. Eran demasiado grandes, demasiado definidas, y sus movimientos no eran naturales. Rostova intentó mantener la calma, dar órdenes, pero su voz temblaba.
Su autoridad se desvanecía con cada informe, con cada nuevo fallo del sistema. El radar de superficie empezó a mostrar ecos fantasmas, objetos que no existían, pero que aparecían y desaparecían en patrones erráticos. En el laboratorio, la sustancia viscosa del plotter seguía rezumando, formando pequeños charcos verdosos en el suelo. El olor se había vuelto más intenso, un hedor a muerte y a salmuera, que se adhería a la ropa y a la piel. Intenté analizar una muestra de la sustancia con el microscopio del laboratorio. Lo que vi me hizo retroceder. No eran células, no era materia orgánica conocida. Eran estructuras cristalinas, pero con una organización que sugería vida. Una especie de tejido mineral que se movía, palpitaba, bajo el lente. Era como si el propio lecho marino, o lo que fuera esa estructura, estuviera exudando una forma de vida ajena, una que no pertenecía a nuestro mundo. Mi mente, entrenada para la lógica, se negaba a procesarlo. Era una aberración, una imposibilidad biológica. Pero estaba ahí, moviéndose, creciendo. De repente, una alarma estridente. El sistema de contención de la sala de máquinas. Una brecha. Corrimos hacia allá, Rostova, el capitán y yo. El pasillo se llenó de un vapor denso y frío. Al llegar a la sala de máquinas auxiliar, la escena nos golpeó. La escotilla de emergencia, sellada herméticamente, estaba forzada, sus cierres de acero doblados hacia afuera, como si una fuerza inmensa los hubiera arrancado. Y dentro, en el suelo de metal, había agua. No era agua de mar normal. Era la misma sustancia viscosa, verdosa, que había salido del plotter. Formaba un charco irregular, pulsante, y el olor era abrumador. En el centro del charco, algo se movía. Una forma oscura, apenas visible, que se retorcía como un embrión. No había duda, algo había entrado, o había salido. El pánico se apoderó del Odixi. La brecha en la sala de máquinas auxiliar no era un fallo mecánico. Era una intrusión. La sustancia verdosa se extendía lentamente por el suelo, y el movimiento en su centro se hizo más pronunciado. El capitán, un hombre que había enfrentado tormentas y motines, estaba petrificado. Rostova, sin embargo, reaccionó. Sellad la sección, evacuad la sala de máquinas principal, activad los protocolos de contención. Pero era demasiado tarde. Mientras el ingeniero jefe intentaba cerrar la compuerta, un tentáculo, o algo que parecía un tentáculo, oscuro y brillante con la sustancia viscosa, emergió del charco. Se envolvió alrededor de su brazo con una velocidad espantosa. El ingeniero gritó, un sonido agudo y gutural. El tentáculo se apretó, y se oyeron crujidos secos como ramas rompiéndose. La piel del brazo del ingeniero se hundió, se desgarró, revelando carne amorfa y hueso triturado. La sangre brotó, mezclándose con la sustancia verdosa en el suelo. El hombre cayó, su cuerpo convulsionándose. Intentamos ayudarlo, pero la criatura se retrajo, arrastrando al ingeniero con ella hacia el charco. Desapareció bajo la superficie viscosa, dejando solo un rastro de sangre y el hedor a muerte. La compuerta se cerró con un golpe metálico, sellando la sección, pero el horror ya había entrado. Las voces del sonar que habíamos intentado silenciar ahora resonaban en nuestros oídos, no a través del equipo, sino como si se hubieran anidado dentro de nuestras mentes. Eran más claras, más inteligibles, y hablaban con una familiaridad escalofriante, usando los nombres de la tripulación. Eva, Marcos. Eran nuestras voces, distorsionadas, burlonas. La temperatura en el barco bajó drásticamente. El aire se volvió cortante, helado, y la humedad se condensó en las superficies metálicas, formando una fina capa de rocío. Las luces parpadearon y los sistemas eléctricos comenzaron a fallar en cascada. El Odyssey se estaba muriendo. El casco gemía bajo la presión. Las placas de acero chirriaban y los sonidos de las voces se mezclaban con los crujidos del barco, creando una sinfonía de terror que nos rodeaba por completo. La comandante Rostova me miró, sus ojos llenos de un terror que nunca había visto. ¿Marcos? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos encontrado? La respuesta se ahogó en mi garganta. Ya no había dudas,
Esto no era una anomalía geológica, era una inteligencia. Y nos quería. El caos se desató. Los marineros corrían por los pasillos, algunos gritando, otros en un estado catatónico, sus ojos fijos en puntos invisibles. Las luces del Odyssey se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, rota solo por las luces de emergencia rojas que parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras grotescas. Las voces ahora no solo nos llamaban por nuestros nombres, sino que recitaban fragmentos de nuestras memorias, nuestros miedos más íntimos. La mía susurraba el nombre de mi hermana pequeña, fallecida hace años, con una dulzura perversa. Era una tortura psicológica, diseñada para rompernos. Yo me arrastré de vuelta al laboratorio del sonar, guiado por la memoria táctil de los pasillos. Necesitaba ver la pantalla una última vez. Necesitaba entender lo que nos había destruido. La pantalla, con una energía residual, aún mostraba la anomalía, pero ahora era diferente. La estructura imposible se había extendido como si hubiera crecido exponencialmente. Y en su centro una abertura, un vacío negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. El plotter, en un último aliento, imprimió un nuevo mapa. Esta vez, era una sola imagen, una silueta nítida de la estructura, pero no como la había visto antes. Era una forma viva, orgánica, con protuberancias y cavidades que respiraban, y en su superficie, como pequeños puntos brillantes, pude distinguir lo que parecían ser barcos, cientos de ellos. Barcos desaparecidos, absorbidos, fundidos con la estructura misma. Era un cementerio, una prisión, un ser vivo que devoraba y asimilaba. La sustancia viscosa ahora fluía libremente del plotter, formando un riachuelo que se movía por el suelo del laboratorio, buscando, extendiéndose. Sentí un escalofrío helado, no solo por la temperatura, sino por la comprensión. No estábamos simplemente cerca de la anomalía, estábamos dentro de ella, o ella estaba dentro de nosotros. El Odyssey ya no era un barco, era parte de su presa. De repente, una explosión ensordecedora sacudió el barco. El casco no pudo más. El agua helada, densa y negra, rompió las mamparas, inundando el laboratorio. El sonido de las voces se convirtió en un rugido atronador, una risa de las profundidades. Fui arrastrado por la corriente, golpeándome contra las paredes, la boca llena de agua salada y viscosa. Vi la silueta de Rostova por un instante, luchando contra la corriente, su rostro contorsionado por el terror, antes de que la oscuridad la engullera. Mi último pensamiento fue para el mapa, el que había impreso el plotter, la prueba tangible de lo que nos había destruido. Intenté aferrarme a él, pero el agua lo arrancó de mis manos, disolviéndolo en la oscuridad. El Odyssey se hundía, arrastrándonos a todos hacia el abismo que habíamos despertado. El descenso fue un torbellino de oscuridad y frío. No sé cuánto tiempo estuve bajo el agua ni cómo sobreviví. El instinto puro, animal, se apoderó de mí. Luchar, salir, respirar. Mis pulmones ardían, mi cuerpo se entumecía. Sentía la presión aplastándome, el frío penetrando hasta los huesos. Las voces, aunque ya no eran audibles, resonaban en mi cabeza, un eco fantasmal de desesperación. Luché contra la corriente, contra la oscuridad, contra la sustancia viscosa que parecía adherirse a mi piel. No recuerdo cómo llegué a la superficie. Solo el shock del aire helado en mi garganta, el sabor a sal y a esa otra cosa, ese sabor metálico y putrefacto, en mi boca. Flotaba entre los restos del Odyssey, fragmentos de madera, metal retorcido, chalecos salvavidas vacíos. No había nadie más. Solo yo, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a la catástrofe. El silencio era ensordecedor, roto solo por el chapoteo del agua contra los restos y el sonido de mi propia respiración agitada. Miré hacia el lugar donde el Odyssey había desaparecido. La superficie del mar era oscura, brillante, pero sentía la presencia debajo. Una resonancia, un eco de la estructura imposible que me había mostrado el sonar. No la veía, pero la sentía. Como si el abismo hubiera abierto una herida, y yo fuera el único que había logrado escapar con vida, pero no ileso.
Los días siguientes fueron un borrón. Rescate, interrogatorios, hospitales. Nadie creyó mi historia. Los restos del Odyssey no se encontraron, solo algunos fragmentos dispersos. La comandante Rostova y el resto de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar. Mi testimonio fue clasificado como delirio postraumático, el resultado del shock y la hipotermia. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido, sabía lo que había salido del fondo y lo que se había pegado a mí. La pérdida del Odyssey y de mi equipo fue el costo visible, el que el mundo podía entender. Pero el verdadero costo fue el que se grabó en mi mente, una realidad que no debería existir. Desde entonces, el mar es diferente para mí. Cada sonido de agua, cada ola rompiendo en la orilla, cada gota de lluvia que golpea el cristal, me trae de vuelta a esa noche, a esas voces, a esa estructura imposible. El abismo me había mostrado su verdadera faz, y ahora yo era su mensajero involuntario, su testigo condenado. Desde que regresé, no he podido dormir bien. Las pesadillas son constantes, una repetición interminable de las voces ahogadas, de la sustancia viscosa, de la estructura imposible que se retuerce en la oscuridad. A veces me despierto empapado en sudor, con el olor a salitre y a putrefacción en la nariz, aunque esté en mi cama, a miles de kilómetros del mar. Mi mente, que antes era un santuario de lógica y precisión, ahora es un lienzo para el horror. Tengo un cuaderno, siempre lo llevo conmigo. Y en él dibujo, compulsivamente. Dibujo la estructura que vi en el sonar, la que el plotter imprimió en esa noche infernal. No es una copia perfecta, porque mi memoria es falible, pero es la misma forma, la misma geometría imposible, con esa anomalía central que parece un vacío, una boca. La dibujo una y otra vez, cientos de veces, en cada página, con una necesidad que no puedo explicar. Es mi mapa mental, el único que tengo de una realidad que no debería existir. La gente me mira raro cuando me ve dibujar, con esa intensidad febril. Intentan preguntarme, pero no hay palabras para describir lo que vi, lo que sentí. Los números y las coordenadas no sirven para esto. La lógica no puede contenerlo. A veces, cuando estoy solo, cerca de una fuente de agua, el grifo goteando, el sonido de la lluvia en el tejado, juro que puedo oírlo. Un murmullo bajo, apenas perceptible, que se filtra a través del sonido del agua. No son las voces claras de antes, sino un eco, una resonancia, como si la presencia me siguiera, me rodeara, me esperara. La convicción es una carga pesada. Algo salió del fondo con el Odyssey. Algo se aferró a mí, a mi mente. No es una maldición, ni un fantasma. Es una verdad material que ha alterado la realidad. No estoy loco. Solo soy el único que vio el mapa que no debería existir. El único que sintió la señal distorsionada que manipuló el silencio abisal. Y sé que no estoy solo. Que esa presencia está ahí, en el sonido del agua, esperando. Siempre esperando. Porque a veces lo peor no está bajo la cama. Está en el patio de atrás.